Hoy empezamos una serie de prédicas que nos acompañará las próximas 5 semanas, que se titula Una iglesia con propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Algunos propósitos, hay muchos, pero este estará basado en Una iglesia con propósito, en un libro de Rick Warren, ¿no? Entonces estaremos estudiando, meditando en la palabra de Dios acerca de cómo familia de Dios, como iglesia, cuál es el propósito que tiene en nuestro caminar diario, en nuestro caminar con Cristo. Así que mira, sin más preámbulo, te invito a buscar en tu Biblia el libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Mateo 22, versículos del 34 al 40. Nos centraremos en el versículo 36, pero para entender y ver un poco el contexto en el cual Jesús dice estas palabras. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Vamos a orar y entramos a meditar en la palabra de Dios. Señor, una vez más, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos ser parte de tu familia, de esta tu iglesia, Señor. Una vez más, juntos, Señor, oramos, Señor, entregando este tiempo a ti. Señor, sé tú hablándonos, sé tú ministrándonos, sé tú llegando a lo más profundo de nuestro corazón. Que nuestros oídos, nuestros ojos espirituales se abran, Señor, y te escuchemos atentamente en esta mañana, Señor. Es tu tiempo, Señor. Háblanos, Padre Santo. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mira, para entender un poco el contexto de este pasaje conocido, ¿no? Muy conocido por todos nosotros, sobre todo ese versículo allí, el versículo 37. Mira, los fariseos habían establecido cerca de 600 leyes, 600 normas para tener una vida religiosa correcta, ¿no? Se basaban en base a esas normas y el cumplimiento de las mismas. Sin embargo, ellos también buscaban continuamente dentro de esas normas, esas leyes establecidas, buscar cuáles eran más importantes que otras. Cuáles eran las que tenían más importancia y más énfasis en la vida religiosa para cumplir. De modo que dice allí el pasaje, cuando Jesús estaba allí en un debate con los fariseos, con los saduceos, 2 grupos religiosos, y estaban allí en un debate, y dice allí la palabra que Jesús le pide a los saduceos que se callaran. En medio de esto, ¿no?, llegan los fariseos, dice que el pasaje, un fariseo, un conocedor de la ley, no cualquier persona, sino una persona que conoce la ley, conocía bien la ley, le hace una pregunta trampa a Jesús, ¿no? Le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? A lo que Jesús responde con 2 versículos que están en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en la Torá, conocedora por los escribas, por los fariseos, por los saduceos, y le responde así. Deuteronomio 6:5, el versículo 36, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice Jesús, este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es muy semejante. Levítico 19:18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es el segundo. En otras palabras, Jesús está diciendo, y Jesús termina allí diciendo: en estos 2 mandamientos, de estos 2 mandamientos depende el resto de la ley. Si tú amas a Dios, amarás a tu prójimo. Si tú amas a Dios, amarás a tu prójimo. Y por tanto el amor que tú tienes por Dios hará que automáticamente tú cumplas
el resto de la ley. Pero si no amas a Dios, mal vas. Puedes cumplir muchas de las normas que establecía la ley, pero no era algo que agradaba a Dios. Por tanto, quiero pensar que a veces nos preocupamos más por lo que no podemos hacer que por lo que debemos hacer. Nuestra tarea, nuestro deber como cristianos es preocuparnos, es darle prioridad a aquello que debemos hacer para demostrar que amamos a Dios. ¿Me explico? O sea, debemos preocuparnos, en lugar de estar preocupándonos por aquellas cosas que no podemos hacer, más bien nuestra preocupación, nuestro afán debería ser qué cosas debo hacer para demostrar que amo a Dios. ¿Qué comportamiento debo tener para demostrar, para que mi vida, para que digan yo amo a Dios? ¿Qué cosas debe haber en mi caminar cristiano para que se evidencie que amo a Dios? Amarás al Señor, palabras de Jesús, una vez más. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hemos dicho que estamos empezando una serie de prédicas en cuanto al propósito de la iglesia. Por tanto, viendo aquí el pasaje y el versículo 37, podríamos definirlo de una manera más sencilla como que el propósito número de la iglesia es amar a Dios con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Y esto va traducido en una palabra que hemos cantado mucho hoy, la adoración. El propósito número 1 de nuestra vida como cristiana y por tanto de la iglesia es adorar a Dios. Adorar a Dios. Adorar a Dios significa amarle con todo nuestro ser, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro espíritu, entregar todo en amor, en gratitud por lo que ha hecho. Pero para entender el propósito de la iglesia, hemos de entender antes qué es la iglesia en nuestro caminar cristiano. ¿Y cuáles son los deberes o responsabilidades que como hijos de Dios, como partes del miembro de la iglesia, tenemos? Porque mira, hermanos, la iglesia no es un lugar a donde yo voy. La iglesia no es un club social. La iglesia no es como el centro comercial en donde yo voy, o a una tienda a sacar o a obtener un beneficio, a comprar algo, me voy y todo sigue igual. La iglesia no es un lugar a donde tú vas. La iglesia es el lugar a donde tú perteneces. Y eso cambia completamente todo. La iglesia es la familia a la cual tú perteneces. Por tanto, no debes ir como si no pasara nada, me voy y todo quedó ahí. Ser parte de una familia tiene deberes y tiene responsabilidades. Ahora yo te pregunto, ¿eres parte de la familia de la fe? ¿Eres parte de la iglesia de Fuenlabrada? Uy, ninguno. Claro que sí. Digo, me he quedado solo ahí con la pastora. ¿Qué hacemos los dos? ¿No? Somos parte de la familia de la fe, ¿no es así? Yo siento a esta como mi iglesia, mi familia, cuya cabeza es Cristo, pero es mi familia y por tanto me debo a ella, debo trabajar por ella, recibo también de ella, claro que sí, es parte de mi crecimiento, de mi bendición, parte de la bendición de Dios para mi vida, pero entiendo completamente que esta es mi familia. Que esta es mi familia. Y para empezar a entender el propósito de la iglesia, hemos de entender que tenemos una familia. Y debemos estar convencidos que esta es nuestra iglesia, que esta es nuestra familia. Y empezando desde esa base, podemos empezar a trabajar y entender cuál es el propósito que tenemos juntos como familia. Por tanto, si entendemos que somos parte de una familia y que esta es nuestra familia, juntos debemos trabajar en pos de unos propósitos que adoren y que alaben al Señor. No para vanagloria de nadie, sino para que el Señor se glorifique en su iglesia y en la vida de otras personas que viven en oscuridad y en tinieblas. Y segundo punto, debemos entender que la adoración. Hemos cantado hoy mucho acerca de la adoración, pero no sé si realmente entendemos lo que significa adorar. Lo podemos pronunciar muchas veces, pero no podemos ni entenderlo ni aplicarlo quizá en nuestro caminar cristiano. Mira, dice Isaías
43:21, que fuimos creados para alabar y para adorar a Dios, de manera individual. Fuimos creados para alabar y para adorar a Dios. Y la adoración es un acto que se celebra en una relación personal. Por tanto, mira qué interesante. Estamos hablando que el propósito de la iglesia es adorar a Dios juntos como familia. Pero la adoración empieza de tu relación personal con Dios. En otras palabras, el domingo nos juntamos aquí como familia a celebrar a Cristo, a celebrar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, a celebrar lo que Dios significa, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a celebrar el perdón de Dios en nuestras vidas. Pero no, en la adoración no es solo una cuestión de un domingo. La adoración, para que sea efectiva dentro de la familia de la fe, se debe haber trabajado día a día en tu relación con el Señor. La adoración empieza en casa. La adoración es tu tiempo con el Señor, es tu obediencia con el Señor, es la gratitud que tú tienes para tu Dios. A través de la adoración nos comunicamos con Dios. A través de la adoración reconocemos su señorío y su divinidad. Es a través de la adoración cuando yo reconozco quién es Dios y quién soy yo delante de Dios. Que no soy nadie, que le necesito, que dependo completamente de Él. Esa es la adoración. Reconocer su señorío, reconocer su divinidad. Evidentemente, la adoración se puede expresar de muchas formas: cantando, orando, meditando en la palabra, sirviendo. De muchas maneras podemos demostrar la adoración a Dios. Por tanto, la adoración es en su corazón, en su esencia, una expresión de intimidad con Dios. Difícilmente podremos adorar a Dios si no tenemos ningún tipo de relación con Él. La adoración empieza en tu intimidad con Dios. Debemos vivir obedeciendo los mandatos de Dios, pero Dios no desea una obediencia fría, una obediencia mecánica. Dios desea realmente que desde tu corazón anheles obedecerle. ¿Por qué? Porque le amas. Por eso Jesús dice allí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque cuando tú amas de verdad, obedeces. Cuando tú amas de verdad, obedeces. Y buscas hacer todo lo que le agrade a esa persona. Si no, preguntémosle a una parejita de novios, ¿no? Uno está enamorado y busca agradar a la otra persona. En ningún momento va a querer hacer algo que le haga daño o que le perjudique. Al contrario, cuando tú amas, cuando tú estás enamorado de tu Señor, buscarás hacer todo lo que a Él le agrade. ¿No es así? Debe ser así. Amar a nuestro Señor llevará, por eso Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el resto se cumplirá. El resto se cumplirá. Mira, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería el sentimiento que tú tienes hacia una persona que salvara hoy tu vida? Por las circunstancias que sea. Pero hay una persona que salva hoy tu vida. No había otra solución que la muerte, pero hay una persona que de una u otra manera te salva. Evidentemente, en nuestros corazones no habría otra cosa que gratitud, ¿no? Incluso creo que no habría manera de decirle a esa persona: no tengo palabras ni forma de agradecerte lo que has hecho por mí. Me has salvado la vida, lo más preciado. Mira, en nuestra relación con Cristo hemos de llegar a ese punto. Decirle: Señor, no tengo forma ni palabras de agradecerte que me has salvado, que me has rescatado. Y es desde este punto en donde entramos en ese tiempo de gratitud, de adoración con nuestro Señor. Y mi devoción privada, mi adoración privada, íntima, mi agradecimiento íntimo se reflejará cuando participe en el culto público aquí en la congregación. Mira, tú puedes venir todos los domingos a la iglesia, pero salir como si nada hubiera pasado. Tú puedes venir aquí a la iglesia
los domingos y más bien salir de una manera crítica, diciendo la alabanza no me ha gustado, la prédica muy aburrida, muy larga, no me gustan los anuncios. ¿Sabes eso de que nace? De un corazón que no ha tenido adoración íntima. Y evidentemente no disfruta de la adoración con toda su iglesia. Si tú tienes un tiempo de adoración íntima, tu relación es cercana, íntima con Dios durante la semana, disfrutarás de la adoración con el resto de la familia de la fe. Disfrutarás de la alabanza, cantarás alabando, agradeciéndole a Dios por lo que es, por lo que ha hecho durante la semana. Disfrutarás de la palabra de Dios, disfrutarás del tiempo de coinonía, de familia, celebrando los cumpleaños, los anuncios, las actividades de tu familia, de tu iglesia. Pero si no hay tiempo de adoración personal, íntima con el Señor, vendrás como si vas a una tienda simplemente. Y no pasará nada en tu vida. Y no disfrutarás de este propósito número 1 de la iglesia, de la familia de la fe, que no es otro que adorar a Dios. Pero todo empieza de tu relación personal con Dios. Si no disfrutas de la adoración de tu iglesia, más bien pregúntate qué tal está tu adoración, tu intimidad con el Señor antes de prejuzgar a la familia de la fe, al culto y la celebración dominical. Por tanto, nuestra actitud de adoración al Señor influenciará de manera positiva o negativa del propósito de la adoración aquí los domingos. Evidentemente la adoración no es algo obligatorio, es algo que nace del corazón. La adoración es intimidad, la adoración es obediencia, la adoración es gratitud, la adoración es reconocimiento. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que a mí me hace pensar mucho, me hace reflexionar mucho, se titula ¿Qué sería de mí? Y siempre pienso y digo, ¿qué sería de John hoy si no hubiera conocido al Señor? ¿Dónde estaría, no? Una de las estrofas dice así: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y me hace meditar mucho, porque realmente me hace ver que el Señor me ha rescatado, que Dios ha hecho un milagro en mi vida. Y mejor no pienso qué sería de mí si no tuviera al Señor, porque muy mal iba. Pero me encontré al Señor, al Dios de oportunidades, y ya me ha brindado nuevas oportunidades para un hombre vil, pecador. Pero encontré en este Dios de gracia un nuevo perdón, un nuevo inicio, una manera de vivir diferente. Y doy gracias y gloria a Dios por ello. Ayer leía un artículo en El País, ¿no? Llamado La cárcel milagro en El Salvador, ¿no? Quiero que veamos un pequeño vídeo, no sé si lo tienes allí, Mario, de lo que Dios está haciendo en este lugar. Cuando lo tengamos todos, quiero de que den un amén con una voz de arcángel. Amén. Amén. Eso. Vamos a leer la palabra de Dios tal y como está escrita.
Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria sea al Señor. Ayúdenme a orar un momento. La iglesia de Dios cree a lo que está escrito, porque aquí dice que el que creó los cielos y la tierra es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos trajo salvación. Pero le cantas alabanza. Gloria a Dios. Realmente, hermanos, la adoración no depende de circunstancias. La adoración nace de un corazón agradecido. Qué paradójico que hombres en cárceles con un asilamiento del 800%. Quiere decir que en donde debería vivir una persona, estar una persona, hay 8. Viven en un asilamiento del 800%. Y tú lees ese artículo, es impresionante, sus testimonios y cómo cada uno de ellos dicen, estando presos, dicen, me siento libre. Qué paradójico, ¿no? Qué paradójico que nosotros, teniendo libertad, muchas veces nos sintamos presos. Hasta el momento en el que conocemos a Cristo y nos hace libres y nos da una nueva oportunidad. Hermanos, ¿no están ahí adorando estos hombres? No tienen nada. Están completamente desahuciados a una sociedad que si salen los acribillaría por su pasado, pero que han encontrado un nuevo presente, una nueva oportunidad en Cristo. Solo a través de Cristo pueden vivir ahí dentro 3 de las pandillas más peligrosas del mundo. Porque han encontrado al Dios de perdón, han encontrado al Dios de misericordia, han encontrado al Dios que les ha dado una nueva oportunidad. Dios es un Dios de milagros y ha hecho un milagro también en tu vida. No es motivo suficiente para adorarle. Pero repito, la adoración no es una cuestión solo de los domingos, no es una cuestión de que me vean el domingo. La adoración es una adoración 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por ti. No hay otra razón. Toda la gloria es para Cristo, para el Señor, quien nos ha dado una nueva oportunidad. ¿Tienes razones para adorar a Dios? Adórale, obedécele, estudia, medita en su palabra, conoce su voluntad, porque con ello no solo estás adorando a Dios, sino que tu vida será de gran bendición para tu familia y para tu familia de la fe. Por tanto, el tema de la adoración es un tema muy amplio, pero sí quiero tocar algunos puntos que son esenciales en nuestra adoración como cristianos. Primero, nuestra adoración o una adoración verdadera se centra en Dios. En Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? El Dios Trino. Dice Mateo 4:10, allí cuando Jesús estaba luchando con el enemigo en las tentaciones, dice en Mateo 4:10, dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Para empezar, nuestra adoración solo es a Dios. Dice Apocalipsis 22:8-9, al final de Apocalipsis, casi al final de la Biblia. Dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y me dijo el ángel, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Juan, después de relatar todo lo que había visto, la visión, y allí con el ángel se postra a adorarle y el ángel le dice, no, yo soy igual que tú. Levántate, adora a Dios. Hermanos, nuestra adoración es única y exclusivamente a Dios. Nos puede gustar, ¿no?, cómo predica una determinada persona, pero nuestra adoración siempre debe ser a Dios, porque inconscientemente a veces adoramos a hombres. Nuestra adoración es exclusivamente para Dios. Para Él es toda la gloria, para Él es toda la honra.
Una adoración verdadera se enfoca en Jesús, evidentemente. Jesucristo es la imagen de Dios. Él es el creador, sustentador, reconciliador, perdonador. A través de Cristo obtenemos la salvación, la vida eterna. En Cristo se cumplió el plan supremo de salvación para la humanidad. Y dice Colosenses también que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y estamos hablando cuáles son los propósitos de la iglesia. Y el propósito número 1 es adorar a Dios y adorar a nuestra cabeza, a nuestro Señor Jesucristo. Tomás, dentro de su incredulidad, ¿no? Tomás era el discípulo más incrédulo, ¿no? Aquel que dijo, yo hasta que no vea a Jesús, hasta que no meta el dedo en la llaga de que fue clavado, crucificado y que ha resucitado, no voy a creer, ¿no? Dice allí Tomás en Juan 20, 28, Señor mío y Dios mío. No, reconociendo quién era Cristo, reconociendo que era el Hijo de Dios y reconociendo que evidentemente había vencido a la muerte, había resucitado y en Él tenemos vida eterna. Por tanto, hermano, Jesús es el enfoque de nuestra adoración porque en Él ha sido el enfoque de la obra del Padre. En Él se cumplió el plan supremo para toda la humanidad, el plan supremo de salvación para toda la humanidad, para un mundo que estaba perdido. La adoración es a Dios, se centra en Dios, se enfoca en Cristo, pero una verdadera adoración también busca la guía del Espíritu Santo. Busca y se deja guiar por el Espíritu Santo. Palabras de Jesús en Juan también dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Escucha esto. Dios es espíritu y los que le adoran lo deben adorar en espíritu y en verdad. En otras palabras, la adoración no es simplemente palabras. La adoración debe nacer movido por el Espíritu Santo en tu interior. Una adoración en espíritu y en verdad, desde lo más profundo. La verdadera adoración requiere que busquemos a Dios y llenarnos en nuestros corazones del Espíritu Santo. Esto llevará a que le adoremos de una manera sincera, de una manera profunda, reconociendo su deidad, reconociendo su divinidad, reconociendo quién es Él. Se requiere tener en cuenta que para adorar a Dios debemos adorarlo desde la base de un corazón sincero, de un corazón arrepentido. No podemos adorar a Dios con un corazón lleno de pecado oculto, lleno de rencor o de odio. Ojo, no estoy hablando que no seamos pecadores, todos somos pecadores. Pero estoy hablando que para adorar a Dios necesitamos un corazón arrepentido, un corazón que reconozca que evidente somos pecadores, pero reconociendo que necesitamos el perdón de Dios para nuestras vidas. No ocultando nada, sino más bien teniendo un corazón abierto y decirle, Señor, tú conoces lo más profundo de mi ser. Necesito tu perdón, necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia, necesito una nueva oportunidad. Un corazón sincero. Un corazón en el cual el Espíritu Santo se mueva. Mira, hermanos, en los tiempos de adoración, el Señor te llevará a darte cuenta qué pecados hay en tu vida y a ponerlos a sus pies para que Él te perdone y te ayude a salir de ellos. Es en estos tiempos de adoración. Por tanto, hermanos, debemos tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Esto nos llevará a tener un proceso de transformación en nuestra vida. Un proceso de restauración también en nuestra vida. Y llevará a que nuestras vidas sean vidas transformadas, que realmente adoren al Señor en espíritu y en verdad. La adoración se centra en Dios, se enfatiza, hace énfasis en Cristo,
pero también busca que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, nos redarguye, nos exhorta, nos haga ver qué cosas hay en mi vida que no agraden a este Dios que tanto amo. El Espíritu Santo como Padre, como parte del trabajo de tu obra de adoración. Y por tanto también evidentemente la adoración se basa en la palabra de Dios. Nuestra adoración se debe basar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de todo. Y por ello también en nuestra celebración como familia de la fe, la palabra tiene lugar en todo sentido. En las alabanzas, evidentemente en la predicación de la Biblia, en los diezmos, en los anuncios, la palabra se enfoca, hace énfasis en cada una de las partes de esta celebración en las cuales buscamos adorar al Señor, porque Dios obra mediante su palabra, porque Dios es poderoso mediante su palabra. El vídeo que acaban de ver, mediante el estudio, mediante la meditación de la palabra, estos hombres han conocido a un Dios real, al Dios de nuevas oportunidades, y le adoran y le alaban aún en medio de circunstancias terribles. Y te animo a que leas el artículo, porque encontrarás aún muchas cosas, mucha más bendición en medio de un mundo para ellos terrible, en donde viven en situaciones terribles, pero en donde el artículo decía que allí reina la paz y reina el orden. Porque Dios es un Dios de orden también. Adoramos a Dios también con vidas ordenadas. Adoramos a Dios con nuestras actitudes. La palabra de Dios, clave, ¿no? A mí me encanta. Alianza Cristiana y Misionera, nuestra iglesia, Vida y Familia, enfatiza mucho en el estudio de la palabra. Porque la palabra transforma, la palabra cambia, la palabra restaura. La palabra te confronta, pero siempre para que seas una mejor persona, para que te rindas a los pies de Cristo y Cristo reine en tu vida. Por tanto, cuando nos reunimos como iglesia, ¿no?, a adorar a Cristo, a adorar a nuestro Señor, como iglesia queremos leer la Biblia, queremos estudiar la Biblia, queremos cantar la Biblia, queremos orar la Biblia. Evidentemente predicamos también la Biblia, la palabra de Dios, y podemos ver también la Biblia. ¿Cómo podemos ver la Biblia? ¿Cómo podemos ver la palabra de Dios? Pues con ceremonias como la que vamos a tener hoy a cabo, de la Santa Cena, el bautismo. Son momentos visibles de lo que Dios ha establecido en su palabra. La palabra es parte fundamental para nuestras vidas de adoración. El estudio, la meditación de la palabra, tus tiempos de oración, reconociendo quién es el Señor. Voy terminando. Por tanto, la adoración verdadera requiere que busquemos a Dios desde nuestras mentes al estudiar la palabra de Dios a través de su palabra y buscar crecer en un conocimiento de Jesucristo. Dos cositas más para ir terminando. ¿Qué beneficios tenemos de adorar a Dios como iglesia? Dice Salmo 131:1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una verdadera edificación, una edificación sincera como iglesia, como miembros, parte de la familia de la fe, estimula el compañerismo y la unidad congregacional. Una verdadera edificación hace que esto realmente sea una piña, ¿no? Que seamos una familia, que nos apoyemos, que dentro de la diversidad, lo diferentes que somos una unidad teniendo a Cristo como cabeza. Y nos unimos aquí siendo de diferentes culturas, siendo diferentes, pero con el único fin de adorar a nuestro Señor. Y la pasamos pipa, ¿no es así? La pasamos guay. Porque desde mi corazón yo ya vengo predispuesto. Yo llevo una semana adorando a Dios, buscando a Dios, en intimidad con Dios, que el Espíritu me mueve a reunirme con mis hermanos para juntos celebrar. Ese es el propósito de la iglesia. Pero dije al inicio, si no tenemos esa intimidad, esa adoración con Dios, más bien vendremos con un espíritu crítico. Y eso no edifica, sino más bien destruye a la iglesia. Una verdadera adoración edifica y une a la iglesia.
edifica, une a la iglesia, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias. Ustedes se han dado cuenta por qué estas tres pandillas que fuera se buscan para matarse, allí pueden convivir juntos. Porque ahora tienen a Cristo en su corazón, porque son hermanos, porque han dejado al lado sus rivalidades y ahora son uno para adorar a aquel Dios que les ha dado una nueva oportunidad y en medio de una cárcel les ha dado libertad. Debemos llegar a la iglesia con un corazón dispuesto a adorar juntos, entendiendo que somos diferentes y entendiendo, hermanos, que somos pecadores, entendiendo que la persona que tienes al lado te va a fallar, porque tú también le vas a fallar, porque somos imperfectos. Pero dentro de la imperfección nos unimos juntos para adorar al Señor que nos ha dado una nueva oportunidad y está restaurando nuestras vidas. Ese es el propósito número 1 de la iglesia, amar a Dios. Si tú amas a Dios, todo lo demás llegará, porque cuando uno ama de verdad, obedece. Busca la voluntad de su Padre, quiere hacer lo que a su Padre le agrade. Y por último, aunque ya lo he mencionado antes, una adoración verdadera va más allá que el domingo. Adorar no es simplemente venir el domingo. Adorar no es solo cantar canciones lentas, ¿no? Como algunos creen que es. La adoración es un estilo de vida 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo más importante, hermanos, como hijos de Dios, como miembros de una familia preciosa que Dios nos ha dado, es que adoremos a Dios en espíritu, desde nuestros corazones, en verdad, desde nuestras mentes, y expresándolo a través de nuestro cuerpo, en conexión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nuestra tarea, nuestro deber, nuestro propósito como hijos de Dios es adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, en todo momento, en todo lugar. Repito, la adoración no depende de circunstancias. La adoración llega de un corazón agradecido, sea cual sea la circunstancia por la que estés pasando. Recuerda que la iglesia, tu familia de la fe, no es un lugar a donde vas. Es el lugar al cual perteneces. No es el lugar a donde vas, es el lugar al cual perteneces. Cuando se desarrolla apropiadamente y sinceramente la adoración en tu vida y en tu iglesia, esto trae sanidad, esto trae restauración, esto trae transformación. Y evidentemente tu vida se verá beneficiada, y si tu vida se ve beneficiada, la iglesia, la familia de la fe, también se ve beneficiada. Dice la palabra que a uno les ha dado dones de profetas, a otros de evangelistas, a otros de maestros, que somos diferentes. Pero la fuerza de la familia de la fe está en la unidad, en la diversidad, en corazones dispuestos a servir a Dios porque le amamos. Mira, termino con esto. Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es interesante, dos cosas, mira. Primero, que Dios pone primero la adoración antes que el servicio. Primero adoramos a Dios para luego servirle a Dios. Porque si lo hacemos al contrario y servimos a Dios, aunque estamos haciendo algo bueno, pero no adoramos a Dios, quizá esto es muy peligroso porque sirvamos más a nuestra carne y busquemos más nuestra vanagloria, busquemos más nuestro aplauso en lugar que la gloria de Dios. Adoramos primero a Dios, porque fruto de la adoración a Dios nos lleva a tener un servicio que busque la gloria y la honra solo para Cristo. Adoramos para luego servir. Cuando servimos, hermanos, esto es bien contradictorio, pero puede ser real en nuestras vidas. A veces servimos tanto a Dios
que no tenemos tiempo para adorarle. Y puede pasar. Puede pasar que estemos tan afanados por hacer cosas para Dios, cosas para nuestra familia, pero no tenemos tiempo para adorar. Por eso Jesús dice, adorarás a Dios y solo a Él servirás. Adoremos a Dios. Busquemos a Dios en nuestra intimidad. Recuerden, 24/7. Busquemos esa intimidad cercana con el Señor durante la semana, y el domingo será una fiesta maravillosa, porque será el conjunto de personas que vienen con el único afán, el único deseo. El Espíritu los mueve a juntarse todos juntos para buscar y darle las gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que hace en nuestras vidas, por lo que hace en tu familia, por lo que hará. Ese es el único motivo que debemos tener aquí al venir el domingo, juntarnos con nuestros hermanos para agradecer a Dios por lo que Él es, por lo que Él significa en nuestras vidas. ¿Tienes algún motivo para adorar a Dios en esta mañana? Gloria a Dios, porque tenemos no solo uno, muchos motivos para adorar a Dios. Adorar a Dios significa amar a Dios. Y si amamos a Dios de verdad, todo lo demás vendrá. Por eso Jesús dice, aquellos que cumplen estos 2 mandatos, el resto de mandamientos, el resto de profecías se darán. Porque el que ama hace todo lo que le agrada a Dios. Amén. Inclina tu rostro, vamos a tener un tiempo de adoración a Dios. Adora a tu Señor. Adorar es hablar con Dios. ¿Qué sería de ti si no hubieras conocido a Cristo? ¿Dónde estarías hoy? Señor, ¿qué sería de nuestras vidas si no te hubiéramos alcanzado? Si no hubieras fijado tus ojos en nosotros, Señor. ¿Dónde estaríamos hoy si no nos hubieras perdonado? Señor, gracias porque tú has llenado muchos vacíos que habían en nuestras vidas. Señor, gracias porque al encontrarte tú has dado un rumbo, una dirección a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esto solo lo hemos recibido por gracia, por misericordia, por el amor que tú tienes hacia nosotros. No porque seamos merecedores de algo. Señor, yo te pido por mi familia, que tú nos hagas hombres, mujeres, jóvenes, niños, que te amemos en espíritu y en verdad. Que te adoremos 24/7. Que los domingos, cuando nos reunamos juntos como familia, no solo nos alegremos de vernos, de podernos ver juntos, sino que, Señor, en nuestro corazón esté el anhelo de juntos como familia, unirnos para adorarte, para alabarte, para glorificar tu nombre por lo que tú eres, porque tú eres un Dios de milagro en nuestras vidas. Señor, que sea una fiesta cada domingo en donde tú seas el centro, en donde realmente reconozcamos quién eres tú y quiénes somos nosotros, merecedores de nada. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de nuevas oportunidades. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de milagros no solo en esta cárcel, Señor. Gracias por lo que estás haciendo allí, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú también, Señor, estás haciendo una obra maravillosa. Y dice tu palabra que no pararás hasta terminarla, perfeccionarla en cada uno de nosotros. Alabado seas tu nombre. Gracias, Señor, porque un día te encontramos. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado una preciosa familia, que es esta familia, la de Vida y Familia, aquí en Fuenlabrada. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a crecer dentro de la diversidad en unidad, buscando que tú seas glorificado en nuestras vidas y en las vidas de otros que tanto te necesitan. Gloria, toda la honra sea a ti, Señor. Te alabamos, te adoramos, te anhelamos adorar en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, adoración 24/7.